En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 7 de la tercera parte de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Este capítulo se titula El inescrutable designio y hace referencia a un hecho que le ocurre a mucha gente, sobre todo a mucha gente que es mala persona. Hoy vamos a hablar de las malas personas y de cómo sufren realmente las malas personas. Sobre todo, las malas personas sufren cuando tienen una pequeña dosis de inteligencia. Aquí vamos a sostener una tesis, la tesis según la cual el mal es la pérdida de la inteligencia moral. Las malas personas son aquellas que carecen de inteligencia moral, es decir, son aquellas personas para las cuales el bien resulta ininteligible, no lo comprenden, es decir, no valoran la bondad de los actos humanos. Esos son básicamente las malas personas, aquellas que no comprenden qué sentido tiene el valor del bien, el hacer buenas acciones. Es un tema muy complejo, porque también hay muchas personas que creen que haciendo el bien son mejores que las demás. Lo que ocurre es que lo que estas personas identifican con el bien resulta en muchos casos una opresión de la libertad ajena, porque no es bueno aquello en nombre de lo cual, creyendo hacer una buena acción, complicas o amargas o destruyes la vida, la libertad y la salud de los demás. Esto es enormemente peligroso porque, claro, hay que delimitar en qué consiste el bien y el mal. El bien y el mal consiste simplemente en hacer una serie de cuestiones o de cosas o acciones que mejoren mayoritariamente la vida de la gente, pero el bien y el mal también tienen sus relatividades, porque lo que es bueno para unos es malo para otros. Entonces, ajustar armónicamente todas estas cuestiones requieren un conocimiento. Cuando alguien ignora los conocimientos que el bien requiere para su implantación, se puede convertir en una mala persona, incluso creyendo actuar en nombre de la bondad. De tal forma que este tema es un tema inagotable y da para muchos debates y conversaciones, e incluso también da para muchas peleas. Pero aquí la tesis que vamos a sostener, ateniéndonos a lo que ocurre en este capítulo, el inescrutable designio, es que el mal es la pérdida de la inteligencia moral. Es decir, que cuando alguien no tiene conocimientos morales, cuando alguien no es capaz de interpretar el valor de las buenas acciones, está en condiciones especialmente útiles de convertirse en un malvado. ¿Por qué? Pues porque la maldad es la incapacidad más que la imposibilidad, es la incapacidad más que la imposibilidad de comprender el valor del bien. Y hay muchos seres humanos que lo desprecian los valores de la bondad, entre otras cosas porque no saben lo que se pierde. El malvado no sabe lo que se pierde y lo desprecia abiertamente el bien y la bondad, porque para él el mal es un idealismo feroz. Lo que contiene, digamos, una mala acción es la satisfacción de un idealismo feroz. La gente malvada tiene como objetivo satisfacer idealmente una ferocidad a la que desde luego no llama por su nombre y que eufémicamente convierte con frecuencia en una especie de idealismo absolutamente moral, benigno, en nombre del cual todo estaría de alguna manera plenamente justificado. Y esto es un gran error, quiero decir, en nombre de tus ideales, aunque sean los ideales amparados o apadrinados por un imperativo kantiano, no todo está permitido. Es decir, el nazismo convirtió a muchos de sus ideales, bajo el procedimiento de un imperativo kantiano, en ideas de bondad. Y esto evidentemente sería para el nazismo, pero no para el resto del mundo, indudablemente. Entonces, claro, la maldad es básicamente la impotencia, entre otras muchas cosas. Desde luego es la impotencia psíquica que muchos seres humanos adoptan y manifiestan porque son realmente incapaces de comprender el valor de las buenas acciones. Ahora, ¿qué son las buenas acciones? Hombre, aquellas que no arruinan ni tu vida ni la vida del prójimo. Esas son las buenas acciones. De tal manera que imponer una serie de hechos que limitan tu libertad, que destruyen tus posibilidades de futuro, que arruinan tu economía, etcétera, etcétera, pues eso no tiene nada que ver con la bondad. De tal manera que esto lo puede hacer alguien que desconoce la inteligencia moral. Y esos son básicamente los malos. A partir de esta premisa se pueden discutir muchas cuestiones, pero es la premisa que yo personalmente voy a tomar como punto de partida
para interpretar este capítulo de Doña Bárbara, que nos dice muchas cosas acerca de la naturaleza humana y sobre todo acerca de la inteligencia de las malas personas. Podemos preguntarnos esto: ¿cómo piensa una mala persona? ¿Cuál es la inteligencia de una mala persona? Pues la inteligencia de una mala persona es la inteligencia de una persona incapaz de comprender el valor de las buenas acciones, que son aquellas que no arruinan ni su propia vida ni la vida de los demás. Pero el valor de la bondad se comprende muy tardíamente. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la vida infantil, la infancia, es realmente la vida en su versión original. La vida en su versión original es la vida infantil, es la vida de la infancia, cuando los adultos no la estropean ni la subtitulan, pervirtiéndola con los prejuicios de sus sistemas educativos. Hemos dicho que la educación es sobre todo el sistema de conocimientos que permite a la juventud adaptarse a la madurez y que permite al niño convertirse en un joven capaz de madurar, es básicamente esto. Ahora bien, la juventud es también una etapa de la vida caracterizada por el enfrentamiento a los adultos, el enfrentamiento contra los adultos, hasta que uno se convierte en un adulto más y entonces se integra en el grupo de los adultos y ya convive con ellos con enfrentamientos de tú a tú, en todo caso, pero con enfrentamientos horizontales, no verticales. Y la vejez, sobre todo, supone el reconocimiento del error. La vejez supone, ante todo, el reconocimiento del error. En el caso de este capítulo, Doña Bárbara reflexiona acerca del laberinto en el que se encuentra y del que no sabe salir. Un laberinto al que la ha conducido la maldad en la que ha vivido permanentemente. Llega un momento en que el mal satura completamente, porque te sitúa en un mundo dentro del cual no puedes escapar. El mal construye un laberinto. El vivir haciendo daño constantemente a los demás convierte tu casa en un laberinto del que no puedes salir, del que no te puedes mover. De hecho, con frecuencia los tiranos y los déspotas no pueden salir de su propio país, no pueden salir de sus dominios, de su territorio, porque si van a cualquier sitio los detienen, los agreden, viven constantemente sospechando de que los pueden matar, envenenar, de que están rodeados de atentados y de enemigos, es decir, tienen más rabos de paja que dientes el ratoncito Pérez, por decirlo de una manera cursi, completamente infantil y pueril. Pero ustedes comprenden lo que quiero decir con esto. Vivir toda la vida haciendo daño al prójimo te sitúa en un círculo cerrado y cada vez más estrecho. Es decir, hay mucha gente que se ha pasado la vida haciendo el pijo, burlándose de los demás, acosando al prójimo desde que están en los colegios hasta que ocupan cualquier puesto en una empresa. Es decir, hay personas que están toda la vida molestando a los demás para no conseguir nada, simplemente porque no saben ser buenas personas. Y con frecuencia este tipo de gente maligna, malvada y perversa, que carece de todo tipo de inteligencia moral, se creen buenísimas personas, se creen excelentes personas. Esto es un tema que la psicología y la psiquiatría ha abordado a través de numerosos estudios y sobre todo de análisis de trastornos de personalidad. Pero verdaderamente el fundamento del mal radica sobre todo en que el ser humano que lo ejerce carece de toda inteligencia moral. ¿Y la inteligencia moral qué es? Pues el conocimiento de lo que valen las buenas acciones, el conocimiento de los buenos valores, el conocimiento que supone el valor del bien, el valor de administrar y compartir bondades, en definitiva. Claro, este tipo de cosas son absolutamente fundamentales para poder sobrevivir en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en el ámbito social, incluso en el ámbito vecinal. Ustedes imagínense que salen de casa y cada vez que salen de casa se encuentran con un vecino que no les saluda o que les mira con mala cara o que les suelta los perros, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes viven en una casa y el vecino de al lado, pues no lo sé, le suelta un caimán o le suelta un perro cada vez que ustedes salen al descansillo y le hace mucha gracia a lo mejor al vecino pues observar el susto que ustedes experimentan cuando encuentran pues al caimán ladrando o a, no sé, o a la pantera arañándoles. Este tipo de cosas no suelen darse, normalmente no suele haber un caimán o una pantera, pero sí suele haber a lo mejor alguien que les molesta en el vecindario, que les molesta en el ámbito laboral, que les molesta incluso en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, me refiero con estos ejemplos elementales y totalmente burdos
a que las personas que se dedican a ejercer insensiblemente el mal desconocen la utilidad de los buenos valores y de las buenas acciones porque simplemente son unos ignorantes en materia de inteligencia moral. Hoy se habla mucho de inteligencia emocional, como si hubiera alguna vez habido una inteligencia que no fuera emocional, porque para que algo llegue a la inteligencia primero tiene que pasar por las emociones. Es decir, nada llega a lo inteligible sin antes haber manifestado su presencia en lo sensible, es decir, lo inteligible no es concebible de espaldas a lo sensible. Por lo tanto, hablar de inteligencia emocional es hablar de un color blanco que es blanco, o sea, es hablar del caballo blanco de Santiago y preguntar de qué color es el caballo blanco de Santiago. Es una chorrada, es decir, ese tipo de cosas solo la puede usar alguien que no sabe de lo que habla, en definitiva, ¿no? Es decir, la inteligencia es emocional porque si no, no sería inteligencia. Pero la inteligencia moral es otra cosa. La inteligencia moral implica el conocimiento de la utilidad de los buenos valores frente a la perversidad y al daño que causan los malos valores. Y hay mucha gente que vive durante muchos años sin tener ningún tipo de inteligencia moral. Y esa gente es la que comúnmente, ilegal y legítimamente podemos denominar malvados. Los malvados no saben lo que se pierden, insisto, y la maldad es sobre todo la impotencia psíquica y también cognitiva para conocer, para comprender lo que valen los buenos hechos, las buenas acciones, las buenas palabras y las buenas personas. Una mala persona no comprende la bondad, no entiende la bondad, no la practica, se burla de ella, considera que es algo inútil. Y sin embargo, la práctica de la maldad durante toda tu vida te mete en un pozo sin fondo, en un pozo sin salida. Esto es lo que le ocurre a doña Bárbara y lo vamos a ver en este capítulo y vamos a explicar por qué. A lo mejor algunos de ustedes después de leer este vídeo se convierten en buenas personas. No pretendo esto porque no hablo, ya saben que yo no hablo en nombre de ninguna religión o creencia metafísica, en nombre de ninguna filosofía o argumentación sofística y en nombre de ninguna ideología ni nada equivalente a un discurso de autoayuda política, emocional, moral o de cualquier otro tipo. Aquí hablamos en nombre de los conocimientos literarios de los que disponemos y en este punto tenemos una cita con este capítulo 7 de la tercera parte de doña Bárbara. El capítulo se inicia, fíjense ustedes cómo se inicia este capítulo, con una contemplación del crepúsculo. Del crepúsculo, hay dos tipos de crepúsculo, el matutino al amanecer y el vespertino al anochecer. Aquí nos encontramos con el crepúsculo del atardecer, del anochecer. Cuando en una obra literaria tenemos una cita con una cronotopía, un tiempo y un espacio, pero sobre todo con la valoración semántica del tiempo, una cronología, como aquella del romance medieval, que por mayo era por mayo. Aquí nos encontramos con no el mes de mayo, sino un crepúsculo. El crepúsculo suele remitir con frecuencia a una suspensión en las interpretaciones y en los juicios en los que se encuentran el narrador o los personajes. Este crepúsculo es una completa suspensión del estado emocional en el que se encuentra doña Bárbara. ¿Qué le ocurre a doña Bárbara? Doña Bárbara es una persona que lleva toda su vida haciendo maldades, que no concibe la vida si no es con una maldad. Se levanta todos los días con intención de arruinarle la vida a alguien, de cometer un crimen o un delito. Pero de repente se encuentra con que hay un hombre del que se enamora. Y le resulta a ella completamente contradictorio, porque ese hombre es su enemigo desde el punto de vista de las normas que ella interpreta que ha de organizarse la vida. Entonces, ese señor es un vecino, y ella tiene como costumbre cargarse a todos sus vecinos o simplemente convertirlos en sus esclavos. Pero sin embargo a este tío las cosas le cambian la vida, porque ella no concibe que pueda hacer daño a un hombre al que ama como este. Y entonces la lógica de su vida, que consiste simplemente en joderle la vida a los demás, se interrumpe cuando se encuentra con un fulano al que considera como la solución de sus propios problemas. Este fulano se llama Santos Luzardo y representa el orden, representa una bondad que para doña Bárbara resulta completamente incomprensible. Es decir, doña Bárbara no puede entender cómo puede haber en el mundo buenas personas. Y lo cierto es que en el mundo hay buenas personas como hay malas personas. Incluso hay buenas personas que a veces son malas y hay malas personas que a veces son buenas. Es decir, no podemos categorizar esto de manera extrema y radical. Sí es cierto que doña Bárbara representa un personaje femenino, por cierto, que no ha hecho nada bueno en toda su vida. Y sin embargo lo hará al final
y consistirá simplemente en no matar a Santos Luzardo y en no matar a su propia hija, aunque el cuerpo le pide, por un lado, matarlos y por otro lado, meterlo en su cama. Entonces, claro, es una situación muy contradictoria. El capítulo se inicia con una contemplación del crepúsculo vespertino en la sabana venezolana, en el llano venezolano. Nótese el lirismo de la novela lírica y cómo sitúa la novela al espectador en un contexto de profunda e ilimitada reflexión emocional. Los rayos tendidos del sol de los araguatos doran los troncos de los árboles del patio, del palo a pique, de los corrales y de la horcanadura de los canelles bajo la sombra violácea de las pardas techumbres. Y cuando ya el disco rutilante del astro se ha ocultado tras el horizonte, quédanse sobre el inmenso espacio más y más oscuro de la sabana largas nubes, cual barras de metal fundido, arreboles de entonaciones calientes y el trazo firme y negro de la silueta de una lejana palmera solitaria contra el resplandor del ocaso. Este pasaje de Rómulo Gallegos, que es de una belleza extraordinaria líricamente hablando, y que remite naturalmente a pasaje de novela lírica, presenta al final la imagen de doña Bárbara mirando hacia dónde, mirando hacia donde vive Santos Luzardo, hacia Altamira. Hacia allá cae Altamira y hacia allá se hunden en la lejanía las miradas de doña Bárbara. Claro, doña Bárbara está profundamente enamorada de Santos Luzardo, pero su inteligencia, la inteligencia del mal, le dice que lo hay que matar. Pero su corazón, por decirlo en términos románticos y cursis, le dice que lo hay que preservar para siempre, en definitiva. Aunque no pueda amarlo de una manera satisfactoria, pero lo va a preservar para siempre. Entonces, por un lado, los peones, los esbirros, los sicarios de doña Bárbara esperan la orden de doña Bárbara para matarlo, y se lo cargarían en cuestión de 5 minutos. Van a su casa, se lo matan y ya está. Pero viendo que no se animaba doña Bárbara a dar estas órdenes, el bobo que tiene de pareja actual, Balbino Paiva, se decidió por fin a pedírselas, a pedirle explicaciones a doña Bárbara, y se acercó al palenque donde ella estaba abismada en su silenciosa contemplación del paisaje. Pero antes de abordarla gastó un buen rato en pretextos de conversación. Ella solo le respondía con monosílabos y las pausas se fueron haciendo más y más largas. Imagínense que doña Bárbara, que es una bestia, es decir, es una mujer que podría matar a un toro con sus propias manos, está deprimida, compungida, abatida emocionalmente, porque hubiera querido entregarle a Santos Luzardo al asesino que mató a sus 2 empleados, que es Balbino Paiva, y cuando lo iba a hacer, el propio Santos Luzardo la despreció, la rechazó, porque Santos Luzardo consideró que ella era la que había dado la orden de asesinar a sus empleados. Entonces ella se siente muy frustrada y odia en ese momento a Balbino Paiva, que es su actual pareja, porque ha sido precisamente quien asesinó a esos peones, a esos empleados de Santos Luzardo, y ella no lo habría hecho nunca, jamás. Entonces, en este momento en el que Balbino Paiva trata de hablar con doña Bárbara y de inducirla a que mate a Santos Luzardo, porque claro, a Balbino Paiva Santos Luzardo le sobra por todas partes, del mismo modo que a doña Bárbara le sobra Marisela, que es su propia hija, la que quiere matar para que no se case con Luzardo. Y en este momento, en ese punto, se produce una escena animal llena de valor simbólico, llena de valor semiológico, semiótico, sígnico, que consiste en lo siguiente. Un toro respira, olfatea la sangre de otra res que ha sido sacrificada, que ha sido matada, a la que se han matado, para abastecerse de carne. Es decir, se ha matado una de las reses para comerla. Y la sangre quedó, de tal manera que el toro observa esa sangre, la olfatea y comienza a bramar de una manera muy intensa, muy fuerte. Pero ese toro no es cualquier toro, es el llamado toro madrinero. El toro madrinero es el toro que sirve de jefe de las manadas, es el que conduce
a la ganadería, al conjunto de las reses, el que las lleva pues a los bebederos, a las dehesas, es decir, al llano, desplaza a la manada como, digamos, el toro guía, ¿no? El toro matriz, el toro madrinero. No es como un intelectual en la sociedad que va desplazando a la manada, no, es un toro, no es un intelectual, pero digamos que desplaza a la manada allí por donde él dice, por donde él quiere, hasta que hay otro toro madrinero que lo reemplaza o que lo sustituye. El caso es que en ese momento una escena costumbrista se convierte en un acto de gran poder simbólico. Llegaron las primeras reses. El madrinero, un toro lebruno quiere decir que tiene la piel como el color de una liebre, un amarillo pardo oscuro. No es un toro blanco o un toro negro, es un toro lebruno, con el color de la piel de la liebre. Se detuvo de pronto ante el liguerón, un árbol, plantado cerca de la puerta de la majada, y lanzó un bramido impresionante. Había olido la sangre de una res que fue beneficiada allí en la mañana. ¿Qué es beneficiar una res? Beneficiar una res es matarla para comer su carne, es sacrificarla, como se suele decir. Pero nótense que beneficiada es un eufemismo, porque es por una parte un tecnicismo, matar un animal para comerlo, y por otro lado un eufemismo, se evita la palabra matar. Téngase en cuenta que la palabra sacrificar también evita, aplicada a los animales, el uso del término matar. Y aquí se habla de sacrificar en tanto que beneficiar. Claro, la res no se beneficia de que la maten, se benefician los humanos que se la comen, pero se habla precisamente de beneficiar. Entonces es una forma, como decir, oculta la violencia del acto bajo una palabra utilitaria, utilitarista, beneficiar. El ser humano se beneficia de la matanza, pues como se lleva a cabo la matanza de un cerdo para comer su carne, etcétera, etcétera. Entonces se había llevado a cabo pues, la matanza de una res para alimentación humana, y la sangre que queda derramada es percibida por el toro madrinero, que da un bramido impresionante. Había olido la sangre de una res que fue beneficiada allí en la mañana. Estamos en el crepúsculo vespertino. El rebaño se arremolinó y comenzó a cabildear, es decir, como si tuviera una reunión de departamento, ¿no? Una junta de empresa. Mientras el toro madrinero daba vueltas en torno al árbol, escarbando la tierra, olfateándola, cerciorándose de aquella cosa atroz que había sucedido en aquel sitio. Y cuando ya no le quedaron dudas, lanzó otro bramido, que ya no era de miedo ni de dolor, suponemos que sería de tragedia, de dramatismo, y se llevó el rebaño en carrera por la sabana, es decir, huyeron de ese lugar porque para la manada, para la res, ese lugar era un lugar maldito, era un lugar de crimen, de muerte, de sangre derramada, de sacrificio. La imagen naturalmente puede resultarnos también muy lorquiana, muy taurina, ¿no? El toro que huye del escenario del crimen, donde otro toro con anterioridad o otra res con anterioridad ha sido asesinada, etcétera, etcétera. Y naturalmente el pasaje puede leerse y debe leerse como un preludio de un inminente derramamiento de sangre en la sociedad humana. Todo incita a doña Bárbara a cometer un crimen contra Santos Luzardo, pero doña Bárbara no le va a tocar a Santos Luzardo un pelo de la ropa porque está enamorada de él. Y el amor que nace no muere nunca. En una persona inteligente y en una persona apasionada no hay nada que pueda destruir un amor que ya nació, sobre todo cuando el erotismo, la inteligencia y el valor de una mujer como doña Bárbara así lo han hecho posible. Doña Bárbara podrá ser muy mala en muchos aspectos. Ninguno de nosotros hemos sido santos, que tire la primera piedra, decía Cristo, el que esté libre de pecado. Entonces, mucho cuidado con considerarse perfecto o bondadoso, porque aquí santos no hemos sido ninguno. Aunque Santos es como se llama, se apellida Luzardo, Santos Luzardo, curiosamente, y no por casualidad. Y la pobre doña Bárbara pues tiene que hacer el papel de mala. Digo pobre porque, uno tiene sus simpatías por doña Bárbara, indudablemente, como personaje de ficción. No es Dulcinea del Toboso, precisamente, doña Bárbara, pero uno tiene su respeto a una mujer que ha pasado y que ha vivido y que ha sido víctima de lo que ha sido como doña Bárbara. Pero en este momento, doña Bárbara toma conciencia de que es víctima de sí misma.
víctima de su pasado, víctima de su maldad. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, del mismo modo que en el capítulo anterior Marisela había adquirido conciencia de lo que era la bondad, cuidando la salud de su padre, ahora doña Bárbara toma conciencia de lo que es la bondad, sabiendo que a Santos Luzardo no se le puede tocar, porque si ella ataca o destruye o lesiona o hiere a Santos Luzardo, acabará suicidándose por completo, porque doña Bárbara no puede vivir en un mundo donde no viva Santos Luzardo. Eso es verdaderamente el amor, la preservación del ser querido por encima de todo tipo de adversidades, básicamente. Entonces doña Bárbara toma conciencia de que hasta ahora ha vivido ignorando la bondad y ahora no puede vivir ignorando la bondad que representa a alguien como Santos Luzardo. No es que ofrezca en mi interpretación una versión cristiana o católica del comportamiento de doña Bárbara. La bondad ya existía mucho antes de que el cristianismo se manifestara y la exigiera como un bien exclusivo de sí mismo. La bondad no es un monopolio de ninguna religión. La bondad no es monopolio del cristianismo. Había gente buena ya antes del cristianismo. Las religiones, como las ideologías y las filosofías, suelen hacer de la idea que tienen de bondad o de verdad un uso absolutamente monopolizado. Todo sistema filosófico pretende hacer de la bondad, de la verdad o de la belleza una idea que solo es coherente o legítima si la utiliza ese sistema filosófico o esa creencia religiosa. Las religiones tienen como objetivo monopolizar la idea de bondad. Las filosofías tienen como objetivo monopolizar la idea de verdad. Por esa razón, cuando la ciencia prospera, las filosofías no tienen nada que decir y se sienten muy frustradas. Y empiezan a buscar la verdad, incluso escribiendo cosas como las que escribe Chulhan, es decir, ocurrencias más o menos estimulantes de emociones que discurren completamente de espaldas a la realidad de la vida, pero que son muy estimulantes porque son frases del tipo, la distancia es aquello que nos separa de algo, que a medida que nos acercamos a ello sigue distanciándose más, no podemos explicárnoslo, el bien y la bondad son cosas que están ahí, pero no llegamos siempre a tocarlas con la mano porque algo se interpone entre nosotros. Quiero decir, diciendo chorradas de esta naturaleza uno puede escribir miles de páginas. Lo gracioso de esto es que haya gente que lo lea. Esto es lo más gracioso de todo, ¿no? Pero en fin, quiero decir con esto que la filosofía siempre va a tratar de monopolizar un concepto de verdad. La religión siempre va a tratar de monopolizar un concepto de bondad. Y los discursos de autoayuda y de política siempre van a tratar de monopolizar un concepto de justicia. Cuando en realidad esto resulta muy difícil de monopolizar, porque estos conceptos, la bondad, la verdad y la justicia, no se consiguen desde un punto de vista único. Luego vienen en este punto los que te venden eclecticismo y te dicen, no, es que hay que ser eclécticos, y luego el eclecticismo resulta que es simplemente un dogma encubierto, una filosofía disfrazada de liberalismo, cuando en realidad de libertad ahí no hay absolutamente nada. Pero bueno, forma parte del ser sofista, humanamente hablando. De tal manera que, superada la escena del toro que percibe la sangre derramada y que es un preludio de los crímenes que se anuncian, Balbino Paiva vuelve a ver si puede hablar con doña Bárbara, si la saca de su ensimismamiento y si la anima a matar de una vez a Santos Luzardo. Y entonces, claro, el propio Balbino Paiva, que no sabe prácticamente pensar con dos dedos de frente, porque es muy cobarde, dice, con esta mujer no hay brújula, es decir, no hay forma de entenderse, no hay forma de guiarse, porque es imprevisible. Hasta al caballo, que es bestia, se le descubre lo que está pensando, pero a esta mujer no. Es decir, no hay manera de saber lo que piensa esta tía. Bueno, no hay manera de saber lo que piensa él porque es tonto, pero evidentemente, ¿cómo no va a haber manera de saber lo que piensa una mujer que está enamorada? Eso lo sabe cualquiera, menos el Balbino Paiva, que es bobo. Pero bueno, es que lo gracioso de doña Bárbara es que siendo una mujer tan imponente en todos los sentidos, solo consigue rodearse de hombres bobos, de hombres tontos, de homúnculos, como el Balbino Paiva. Y el Balbino Paiva pues no es capaz de saber lo que piensa doña Bárbara. Y dice, es imposible saber lo que está pensando. A un caballo, solo con mirarle las orejas, a musgar, el movimiento que hacen las bestias, los animales con las orejas, ya se sabe lo que piensa. Pero con esta mujer siempre está uno bailando en un tusero.
Bailar en un tusero es una expresión equivalente a siempre está en riesgo, nunca está seguro, ¿no? Porque nunca sabe lo que puede hacer esta mujer, nunca se sabe lo que piensa esta mujer, nunca se sabe lo que puede hacer esta mujer. Entonces con esta mujer uno siempre está bailando en un tusero porque está en riesgo, está en una situación de riesgo, nunca hay nada claro con ello. No se atreve a seguir hablando con doña Bárbara. Pero fíjense lo que dice el narrador. Mas no solamente Balbino Paiva, que ya era bastante torpe, sí, desde luego que era torpe nos queda claro a todos, ni ella misma, es decir, ni la propia doña Bárbara, se reconoce a sí misma, está metida en un laberinto, no sabe cómo salir de él. Ni ella misma hubiera podido decir cuáles eran sus propios designios, de ahí que el capítulo se titule El inescrutable designio. Una vez más, sus obras le habían salido al paso, cerrándole el camino que insistiera en buscar. Parece como si doña Bárbara estuviera determinada por la maldad y que la propia maldad no le permitiera seguir con vida. No sabe qué hacer, porque como no sabe interpretar el bien, no es capaz de obrar de otra manera que no sea delinquiendo, haciendo trampas, incurriendo en crímenes, perpetrando barbaridades. Aún resonaban en sus oídos las fieras palabras con que Santos Luzardo le había arrojado a la cara su sospecha. Precisamente cuando ella iba a decirle que creía haber descubierto al autor del crimen del Totumo, el autor del crimen del Totumo fue el artífice de la matanza de sus dos empleados, que fue Balbino Paiva. Y doña Bárbara pretendía denunciar a Balbino Paiva, su actual pareja, a Santos Luzardo para que éste lo entregara a la justicia y lo juzgaran. Y sin embargo Santos Luzardo la acusó a ella, con un gesto, de que ella había sido la criminal. Y eso a doña Bárbara la hirió más que cualquier otra cosa. La hirió más que lo que le puede herir a un hombre el rechazo de una mujer inteligente. Y en un momento dado, de un momento a otro, doña Bárbara iba a entregarle a Balbino Paiva, personalmente a Santos Luzardo, en cuanto estuviese en posesión de la prueba fehaciente. A doña Bárbara le hiere mucho que Santos Luzardo la haya rechazado de este modo. Sospecha injusta y calumniosa esta vez por parte de Santos Luzardo, pero en el fondo de la cual se cumplía la justicia misma, puesto que, ¿acaso no solo en el Totumo matas y chaparrales guardaban secretos de emboscadas asesinas? Es decir, doña Bárbara dice, la sospecha está justificada porque ¿cuántas personas he matado? ¿A cuántas personas he mandado a asesinar? Y si allí fue Balbino Paiva, obrando por su cuenta propia, ¿no había sido en otros sitios Melquíades quien descargó sobre caminantes desprevenidos el golpe homicida fraguado por ella? ¿Y no era también Balbino Paiva instrumento de sus tortuosas obras, su misma obra cerrándole el paso hacia el buen camino? Es decir, que doña Bárbara ha construido una vida imposible de vivir. El mal, el daño, la monstruosidad, el crimen, hace que tu vida, a partir de un determinado momento, sea imposible de continuar. El daño, la maldad, es una encerrona. Por eso digo que las malas personas lo son porque carecen de inteligencia moral. Pueden tener mucha inteligencia emocional. La inteligencia emocional es como decir la inteligencia inteligente, o la música que suena, o el silencio que no se oye. Esas son expresiones que solo menciona alguien que no sabe lo que dice, en definitiva. Pero la inteligencia moral es aquello que desconoce una mala persona. Y malas personas hay muchas, entonces sería importante hacer que tomaran conciencia de una inteligencia moral de la que carecen, porque probablemente se harían de esta manera más compatibles con la realidad. La maldad es una forma de ser incompatible con la realidad. Hacer daño es una forma de hacerse incompatible con la realidad. Y hay mucha gente que se siente muy atraída por el mal porque resulta muy simpático, porque resulta muy cómico, porque resulta muy gracioso, porque resulta muy beneficioso desde el punto de vista económico, emocional o lo que sea, y eso lo único que consiste es que tu vida se convierte en un laberinto cada vez más pequeño y reducido del que no puedes salir. Haciendo el mal, tu vida se convierte en un ataúd, en definitiva. Y lo sabes cuando ya no puedes salir de él, cuando ya no tienes capacidad de maniobra, porque la mayor parte de la gente te da la espalda. La mayor parte de la gente te da la espalda. Vamos a ver, se puede poner un ejemplo trágico, un ejemplo nefasto. Hay mucha gente que cuando se jubila dice, es que a mí no me han vuelto a mirar a la cara, es que no han vuelto a hablar conmigo. Pregúntate por qué.
Y doña Bárbara, evidentemente, reflexiona sobre todas estas cuestiones. Y cada uno de sus peones, dice el narrador, gavilla de asesinos, cómplices y hechuras suyas, cuyas miradas fijas en ella estaban diciéndole a cada rato: ¿qué espera usted, doña Bárbara, para mandarnos matar al doctor Luzardo? ¿No estamos aquí para eso? ¿No ha adquirido con nosotros usted el compromiso de darnos sangre que derramar? Es decir, están deseosos de trabajar, en definitiva, y están, como si dijéramos, en un periodo de regulación temporal de empleo. No los manda matar, y ellos, que son lo único que saben hacer, matar, porque son criminales, pues efectivamente están deseosos de ello. Y en un momento dado, doña Bárbara le dice a uno de estos sicarios, Juan Primito, le dice que vaya a hablar con Santos Luzardo y que lo cite a medianoche, esa misma noche, en ese mismo día del crepúsculo, a la salida de la luna, en un determinado lugar que se llama Rincón Hondo. Fíjense ustedes, rincón, lugar apartado, y hondo, profundo. O sea, es un lugar apartado y profundo. Y que allí lo estará esperando una persona que tiene que decirle algo a propósito del crimen del Totumo. Y que si usted se atreve, que vaya solo a oír lo que esa persona le dirá. Juan Primito fue y vino con la respuesta de Luzardo. Y Luzardo le dijo: dígale que está bien, que iré solo. Claro, Luzardo aquí se muestra como un machote, ¿no? Pero cuidado con andar haciendo de machote, porque esto no sirve para nada. En definitiva, sirve para perder la vida. Entonces, Luzardo, que representa valores machistas, muy masculinizantes, acepta el desafío, acepta el reto, aun a riesgo de perder la vida. Esto fue en la mañana y hacía poco que había llamado Melquíades para decirle: ¿recuerdas lo que me dijiste hace unos días? Le dice a Melquíades, que es otro de los sicarios. Todavía lo tengo presente, señora. Pues bien, esta noche, a la salida de la luna, estará en Rincón Hondo el doctor Luzardo. Es decir, con esto ya se lo dice todo. Es lo que se llama una braquilogía, con pocas palabras bastan, ¿no? Son las palabras que usaba Ricardo III en su corte, cuando le decía a uno de sus cortesanos: mi hermano todavía vive, mirad qué más diré, ¿no? Es decir, matad a mi hermano, no vaya a ser que compita conmigo tratando de usurparme el trono de Inglaterra, ¿no? Y es cuando le dicen: sí, pero su hermano, usted ya es rey, su hermano no tiene que competir con usted. Y entonces el propio Ricardo III imita burlesca o paródicamente a su cortesano interlocutor y le dice: mi hermano vive y es un peligro, mátalo. En definitiva, como hay que decirte las cosas, que no te enteras. Sin embargo, los subordinados de doña Bárbara son mucho más listos. Ella les dice: esta noche, a la salida de la luna, Luzardo estará en Rincón Hondo, no tengo más que decirte, ya está, ¿no? Y así termina el capítulo. Hasta allí siempre había sido para los demás, doña Bárbara siempre había sido para los demás la esfinge de la sabana, la mujer de deseos, de designios indescifrables. ¿Y ahora? Ahora lo es también para sí misma. Sus propios designios la han vuelto impenetrable completamente. Lo cierto es que si antes doña Bárbara era un enigma para los demás, ahora el enigma lo es para sí misma, porque ella misma no se comprende. Y no se comprende porque quiere hacer algo que nunca hizo, que fue un acto de bondad, no matar a una persona. Y claro, como el malo no comprende el bien, porque para el malo, la mala persona, para un malvado, la bondad es ininteligible, es incomprensible, es un absurdo, es un cuadro abstracto, es una frase sin sentido, es una palabra cuyo significado desconoce por completo, pues evidentemente el hecho de que el cuerpo le pida maquinar un crimen y su cabeza le diga que eso no tiene ningún sentido, pues evidentemente es una contradicción con la que no puede vivir, es un laberinto del que no sabe salir. Claro, evidentemente la lectura de este capítulo es una de las lecciones morales más importantes de la historia de la literatura y está escrita por un autor de literatura hispanoamericana que es absolutamente fundamental. En un momento como este, en el que Venezuela se encuentra también, una vez más, en una de las encrucijadas de la historia, el capítulo de Rómulo Gallegos sobre el designio indescifrable, completamente inescrutable, el designio inescrutable,
cuando el destino de un país está en manos de alguien que interviene en él y no se sabe lo que va a hacer con ese país, etcétera, etcétera. Veremos a ver cómo acaban estas historias, ¿no? Y veremos a ver cómo termina esta peripecia en la que se cita a Santos Luzardo, se cita al representante del bien en un lugar para supuestamente matarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese instante, en ese momento. Pero antes de concluir, hay que sintetizar las reflexiones generales. En primer lugar, en este capítulo hay una serie de temas absolutamente fundamentales. El mal no se explica a sí mismo. El mal no se explica a sí mismo. El mal se explica como una incompatibilidad con la realidad. Se explica como una aberración personal que revela la incapacidad psicológica del ser humano para comprender el valor de la bondad. Y así se encuentra doña Bárbara en este momento. Es su opacidad interior, su hermetismo interior ante sí misma. O sea, se encuentra ante sí misma y no se conoce, no se reconoce. Por otro lado, insisto, la violencia te convierte en alguien incompatible con la realidad, porque no se puede vivir en un mundo violento. No se puede vivir en un mundo saturado de violencias porque eso destruye tal cantidad de realidades humanas que hace inhabitable la vida. Es decir, de hecho la guerra convierte al mundo en un escenario inhabitable. La guerra, que es la supremacía de las maldades, en definitiva, la guerra, que es la supremacía del crimen, en suma, convierte a la experiencia humana en un fracaso absoluto, donde el ser humano vive experiencias incompatibles consigo mismo. El ser humano que mata es un ser humano incompatible con su especie. De tal forma que es absolutamente imposible hacer un elogio del crimen porque no tiene ningún fundamento. O sea, no hay nada que pueda justificar este tipo de aberraciones humanas, que es precisamente lo que más hay que evitar. Insisto, la maldad es una aberración que convierte al ser humano en alguien incompatible consigo mismo, con su sociedad, con su especie y con el mundo que habita. Y que lo declara básicamente como alguien ignorante de lo que es la inteligencia moral. La guerra es la supremacía de la negación de la inteligencia moral, aunque suponga el enriquecimiento y aunque algunas personas consideren que es la única forma que tiene el mundo de civilizar. Si la única forma que tuviera el mundo de avanzar civilizadamente fuera la guerra, estaríamos todos muertos. Eso no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. Otra cuestión es que las inversiones que se hagan por razones bélicas hayan hecho prosperar muchos otros aspectos en tiempos de paz, pero eso no es una razón que justifique la guerra, evidentemente, porque si la única forma de prosperar, científicamente hablando, es invertir en descubrimientos cuya aplicación primera se verifique en escenarios bélicos, entonces, claro, es el mundo en el que vivimos, es la realidad del mundo en el que vivimos, pero eso de alguna manera tendríamos que evitarlo, ¿no? Es decir, los experimentos mejor con gaseosa que no con seres humanos. Pero bueno, entonces claro, la violencia como un sistema autónomo que te inhabilita para vivir es algo con lo que el malvado se encuentra en algún punto de su vida. Bien porque el resto de la gente ya no le permite seguir ejerciendo la maldad, o bien porque él mismo acaba asfixiado completamente, acaba saturado de una serie de acciones que ya no le permiten seguir con vida. La reflexión inicial de un paisaje de sabana que sitúa la reflexión de doña Bárbara en un contexto de abismo cronológico, el día termina y no hay solución posible, desemboca naturalmente en esa tensión irresuelta, insoluble entre la civilización y la barbarie, hasta tal punto que el capítulo termina con una prolepsis, es decir, con el anuncio de una cita que puede ser mortal, que puede ser absolutamente la crónica de una muerte anunciada. Pero esto lo desvelaremos en los próximos vídeos, no ahora mismo. Ahora baste a advertir que el paisaje es un espejo moral, que la literatura utiliza con muchísima frecuencia para retratar el estado de ánimo de los personajes que hablan, y esto es muy posromántico, indudablemente, aunque también ya los autores clásicos lo utilizaban. Hay una epifanía absolutamente involuntaria de lo que es la conciencia moral del ser humano, que refleja precisamente este estado de ignorancia ante una inteligencia moral que te responsabiliza de ser un criminal. Es decir, eres un auténtico apestado completamente, incapaz de vivir en el mundo civilizado, incompatible con la realidad de la vida humana, y que no puedes tener derecho a enamorarte de un hombre que representa todos los valores que tú has destruido y negado a lo largo de toda tu vida. Es que después de haber sido una mala persona, como lo ha sido doña Bárbara, ¿cómo pretende tener como recompensa el amor de una persona que representa todos los valores que ella ha destruido? La justicia, la civilización, la fidelidad, el respeto, es decir, este tipo de cosas son incompatibles con alguien como doña Bárbara. El episodio del toro madrinero,
que identifica la sangre de la res asesinada, un preludio de los crímenes humanos contra su propia especie, evidentemente es un preludio muy significativo de ese enfrentamiento entre civilización y barbarie, y la imposibilidad de conocer los designios de una mujer como doña Bárbara, que antes afectaba a los que la rodeaban y ahora la afecta a ella misma directamente, no se reconoce a sí misma, no encuentra legitimidad ni razón de ser en seguir ejerciendo el mal que hasta ahora hacía, porque el sentimiento de culpa la aplasta completamente. Es decir, llega, digamos, a una especie de parada moral, no una parada cardiovascular, sino moral, en definitiva, no es capaz de seguir viviendo. Su poder ha degenerado hasta tal punto que la posibilidad vital de continuar es nula, es igual a cero, podríamos decir, está saturada, está completamente saturada de maldad. Y la esfinge ya no es exterior, sino interior. Ella es una esfinge para sí misma. El mal no simplemente es una brutalidad que ella ha ejercido durante toda la vida, sino que el mal es la declaración de su ignorancia moral, de su nula inteligencia moral. De hecho, las malas personas son aquellas que carecen de inteligencia moral. Son personas incompatibles con la realidad y, en definitiva, es la propia realidad la que, a través de alguna carambola, les devuelve lo que les ha producido, un mal irreversible. No hay nada peor, evidentemente, que la maldad. Es muy difícil definir la maldad, y esa es una de las grandes ventajas del mal, la gran dificultad que ofrece su definición, su identificación y su delimitación. Pero a mi juicio hay una tesis fundamental: la maldad es sobre todo la negación de la inteligencia moral.